Bienvenidos a nuestro estudio de día miércoles. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por todas tus bondades, por tu amor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Padre, porque con tu cuidado hemos venido hasta acá y el día de hoy estamos listos, dispuestos, sentados a la mesa, esperando, Señor, comer de los alimentos espirituales que tú has dispuesto sobre la mesa para nosotros hoy. Gracias por ese pan, Señor, el pan de tu palabra. Gracias por la porción que tienes destinada para cada uno de nosotros. Oramos, Padre, que bendigas a cada oyente, Señor Dios, con tu palabra. Bendícela en sus oídos, ábrele los ojos, bendícela en el corazón, en su mente. Y, Señor, toca la voluntad de todos nosotros. Bendito Dios, danos una voluntad, Señor, que busque unirse a la tuya, que busque serte fiel, serte grato, que busque seguirte, servirte y correr el camino hasta llegar a la meta. Te damos gracias, Señor Dios, pues por ti mismo, por tu obra en nuestros corazones, por nuestra salvación. Gracias por Jesucristo. Gracias por revelarnos a Jesucristo por experiencia el día de nuestra salvación. Gracias por seguirlo revelando. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos revela toda la estatura espiritual de Jesucristo juntamente con tu palabra. Gracias por la palabra que has ido avivando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la palabra con la que hemos tenido una experiencia personal, la que ha quedado grabada, Señor, en las tablas del corazón. Gracias, Señor, por tu palabra escrita que nos revela a la persona de la palabra viviente para que nuestra relación con Cristo sea cada vez más estrecha, más maravillosa, más intensa. Señor Dios, ayúdanos a ver a Jesucristo en las porciones, en los pasajes de las Escrituras que vamos a estudiar en esta ocasión, Señor. Te amamos, Padre, y a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando al Señor Jesucristo. Nuestro tema general se llama Jesucristo, de eternidad a eternidad. Y efectivamente comenzamos estudiando algunas cosas que tienen que ver con la presencia, el poder y el ministerio del Hijo de Dios desde la eternidad antes que las cosas fueran creadas. Y, por supuesto, estamos estudiando ahora en la dispensación del Antiguo Testamento, donde Jesucristo apareció en forma angelical y se involucró con su gente, con su pueblo. Hemos estudiado cómo Jesucristo aparece como el ángel de Jehová, aparece como un varón también, o el ángel. En el Génesis hemos estudiado cómo en el libro del Éxodo encontramos al ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo, en forma angelical, involucrado con su pueblo en estas jornadas de Israel de Egipto hasta el río Jordán. Y el día de hoy vamos a estudiar a Jesucristo, que apareció como el ángel de Jehová en diversas ocasiones también, ya con Israel en la tierra de Canaán, y también vamos a ver una ocasión allá en Babilonia, cuando fueron llevados cautivos los israelitas, años después de haberse alejado de Dios. Ciertamente en el Antiguo Testamento encontramos a Jesús revelado a través de sombras, tipos, figuras. Jesucristo dijo: si le creerían a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba hablando del Antiguo Testamento, las únicas escrituras que había en ese entonces, cuando Jesús lo dijo. Pero también estamos viendo pues cómo Jesucristo personalmente se involucró con la historia de su pueblo. A estas alturas, Jesucristo todavía no tiene un cuerpo físico, el Padre no le ha provisto de un cuerpo, así es que Él se manifiesta a sí mismo como el ángel de Jehová. Sabemos cuándo se trata de Jesucristo y cuándo se trata de un ángel creado. Pues los ángeles no tienen nada de común ni corriente, pero digámoslo así, una cosa es el ángel de Jehová, Jesucristo en forma angelical, el Creador, el Señor en forma angelical, y otra cosa es una criatura celestial. Sabemos cuándo se trata de Jesucristo por el contexto, y sabemos cuándo se trata de una criatura celestial por el contexto. Así es que no asumamos que cada vez que se menciona la palabra ángel en la Biblia se refiere a Jesús, porque no es cierto. Hoy vamos a ver otras ocasiones en donde por medio del contexto podemos ver muy claramente que se trataba del Señor Jesucristo. Y vamos a ver un par de escrituras. Una, les voy a mencionar otras dos,
en donde no está claro si se trata de Jesucristo o de una criatura celestial, pero de todos modos pues haremos la salvedad y lo mencionaremos en su momento. Pero qué emocionante es saber que Jesucristo siempre ha estado allí, luchando a favor de su pueblo, ayudando a su pueblo. Vamos a ver a Jesucristo pues interactuando con su pueblo en contextos muy especiales en esta lección de hoy. Así es que empecemos con Josué capítulo 5. Ya en el libro de Josué, ya el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y se encuentran en Gilgal, que es ese lugar en donde asentaron el campamento después de haber cruzado el río Jordán. Es el lugar donde armaron el tabernáculo, ahí estaba el arca, y este es el lugar en donde Dios le dijo a Josué que a toda esa generación que había nacido en el desierto, que no había sido circuncidada como una señal de su pacto con Dios, tenía que ser circuncidada. Así es que en Gilgal circuncidaron a todos los varones judíos que habían nacido en el desierto. Así es que ellos están apenas saliendo de este episodio de la circuncisión pues de los varones judíos. Ahí está el arca, acaban de pasar el río Jordán, están en la tierra de Canaán, y una vez llegaron a la tierra de Canaán cesó el maná. Y a partir de allí Dios eligió ahora alimentarlos con el fruto que crecía de la tierra. Entonces eso nos ubica en Josué capítulo 5, verso 13. Perdón, leamos desde el verso 11 para tener un poquito de historia. Josué capítulo 5, verso 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Se trata del Señor Jesucristo en forma angelical. Aquí se le llama el príncipe del ejército de Jehová y apareció como un varón, de tal manera que Josué no sabía de quién se trataba hasta que entablaron esta conversación. Pero ¿por qué sabemos que no es una criatura celestial, sino que es el Señor Jesucristo en forma angelical? Bueno, Josué se postró y lo adoró. Y una criatura angelical jamás va a aceptar adoración de parte de un ser humano, porque siendo él mismo una criatura, sabe que el único objeto de la adoración de las criaturas tiene que ser Dios, la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Mencionábamos en la lección anterior que en el libro de Apocalipsis hay una ocasión en donde Juan se iba a postrar para adorar al ángel que hablaba con él, y el ángel le dijo: no me adores, yo soy consiervo tuyo, adora al Señor. Así es que aquí este ángel recibió la adoración de parte de Josué. Entonces, obviamente se trataba del ángel de Jehová. Y Josué le llama mi Señor, ¿verdad? Adonai, Adonai. ¿Qué dice Adonai a su siervo? Él supo que no era una criatura celestial común y corriente, si se me permite. Él supo que era el ángel de Jehová. Y qué emocionante debe haber sido para Josué. Cuánto ánimo le tiene que haber dado esto a su alma y a su espíritu. Saber que están a punto de emprender una serie de batallas, una serie de conquistas, saber que no están solos, saber que el mismo Señor que llamó a Moisés y lo comandó para sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo había traído hasta acá, ya cruzaron el Jordán y están en Canaán. Saber que ese mismo Señor está con Josué y va a ayudar a Josué
a comandar a los ejércitos de Israel para conquistar la tierra de Canaán. ¡Qué maravilla! Josué debe haber sentido un gozo, un alivio, una satisfacción, una alegría tremenda, indescriptible. Y por supuesto, adoró al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le dijo: oye, Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. En otras palabras, la presencia del ángel de Jehová estaba santificando ese lugar. Es el mismo principio de aquella experiencia que tuvo Moisés allá en el desierto con el ángel de Jehová que estaba en la zarza ardiente, ¿verdad? Así es que la presencia de Jesús santificó ese lugar. Ahora, este es un principio muy, muy importante y muy actual para nosotros. La tierra de Canaán era una tierra que se había corrompido al extremo. Hemos mencionado en estudios anteriores, en el libro de Deuteronomio, dice que los habitantes de la tierra se corrompieron a tal grado que la tierra estaba vomitando a sus moradores. Por eso es que Dios necesitaba destruir a los moradores de la tierra de Canaán. Ellos habían colmado su cuota de iniquidad, su copa de pecado, de rebelión, de perversión. Ya la tierra misma no podía soportar tenerlos a causa de su idolatría y de sus perversiones. Así es que Dios se valió del pueblo de Israel para destruir a estas naciones, y además los cananeos estaban ocupando esta tierra especial que Dios eligió para poner en ella su nombre. Así es que si se la iba a dar al pueblo de Israel por herencia, pues primero tenían que conquistarla. Primero tenían que sacar de allí a sus habitantes originales que se habían corrompido tremendamente. Y esto es una lección para nosotros, porque el Señor ha prometido darnos la tierra por herencia. Primero, esta de aquí adentro, nuestro propio corazón, que a causa del pecado se corrompió de una manera terrible. Así es que la tierra que estaba pisando Josué no era una tierra santa, al contrario, era una tierra que se había corrompido al extremo, al extremo. Así es que cuando el ángel de Jehová apareció, el ángel de Jehová le dijo a Josué: Josué, la tierra en la que estás parado es santa. La presencia del ángel de Jehová santifica la tierra, no importa cuán corrompida, cuán perdida esté esa tierra en pecado, en rebelión, en iniquidad, en ofensas en contra de Dios. Entonces, qué maravilla. El ángel de Jehová le estaba diciendo a Josué: Josué, yo voy a ir contigo, y mientras yo esté contigo, la tierra que estés pisando va a ser santificada con mi presencia. Y lo mismo sucede con nosotros también allá afuera. El mundo en el que vivimos también se está corrompiendo a pasos agigantados. Y créame, este mundo va a llegar, y ya le queda muy poco tiempo para llegar a los extremos de corrupción que había en la tierra de Canaán en aquel entonces. Es por esto que Dios también va a limpiar esta tierra, va a limpiar el pecado que hay sobre esta tierra. Dios va a purificar esta tierra con fuego. Así es que nosotros estamos pisando tierra que ha sido destinada a ser destruida. Estamos pisando tierra que todo el tiempo está siendo corrompida y pervertida por causa de la maldad que hay en el corazón del ser humano. Pero la presencia de Jesucristo santifica la tierra. Y en nuestro caso hoy, Jesús no solamente va con nosotros, Jesús va en nosotros desde el día de nuestra salvación. Así es que nosotros no tenemos por qué dejarnos afectar por el ambiente que nos rodea, el ambiente en el que nos movemos. Al contrario, la presencia de Jesucristo en nosotros santifica la tierra que estamos pisando. Así es que no importa si encontramos un ambiente hostil, un ambiente contrario, un ambiente de aborrecimiento a Dios y al Señor Jesucristo, en nuestro lugar de trabajo o en nuestro lugar de estudios o en la calle. No importa, porque Jesucristo está con nosotros y su presencia santifica la tierra.
Y déjenme decirles algo, la gente sabe que hay algo diferente con nosotros. Podemos estar allí y la gente sabe que nosotros no pertenecemos al grupo, no pertenecemos al montón. Somos alguien diferente, algo diferente. Esto es porque Jesucristo, su presencia, santifica el lugar y su presencia santifica a nuestra persona. Todavía tenemos un viejo corazón lleno de corrupción, lleno de perversidades. Por supuesto que sí, pero tenemos un nuevo corazón que creó Jesús. Tenemos a Jesús viviendo dentro de nuestro nuevo corazón. Así es que su presencia santifica nuestra tierra. Por eso es que también estamos nosotros del lado vencedor. No tenemos por qué dejarnos vencer por todas las maldades que salen de nuestro viejo corazón. Cristo está con nosotros y su presencia santifica esta tierra. Así es que Él está con nosotros para conquistar la tierra de aquí adentro, lo que queda por conquistar. Nuestra mente carnal, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Y Cristo está en nosotros santificándonos con su presencia para no dejarnos nosotros gobernar, ni conquistar, ni afectar por la maldad que haya a nuestro alrededor. Ahora, esta tierra de aquí afuera, el Señor ha prometido dárnosla por herencia también, pero eso todavía no es ahorita. Eso es cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino acá en la tierra y nosotros vengamos a reinar juntamente con Él. Así es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor le dijo a Josué de entrada en Gilgal, en la frontera de la tierra, recién cruzando el río Jordán y recién habiendo circuncidado a los muchachos que habían nacido en el desierto y no habían sido circuncidados físicamente aún, el Señor Jesucristo le dijo básicamente: no temas, no estás solo, yo estoy contigo. Así es que si eso fue así bajo la dispensación del Antiguo Testamento, ¿cuánto más hoy que estamos parados sobre mejores promesas y hemos sido santificados con la sangre divina resucitada de Jesucristo mismo, el príncipe del ejército de Jehová? Si Él es el príncipe, o puesto que Él es el príncipe del ejército de Jehová, el rey, el principal, el comandante en jefe, esperemos en Él. Él sabe cuál es la siguiente batalla que tenemos que pelear. Él sabe en qué dirección tenemos que movernos. Él sabe qué porción de tierra necesitamos conquistar ahora. Todo eso está en manos de Dios. Pero en el momento en el que Él dé la orden de marchar, la orden de conquistar, seamos obedientes y fieles como buenos soldados y vamos a conquistar el territorio que el Señor nos está pidiendo conquistar. Esta es la historia pues de el ángel de Jehová apareciéndosele a Josué en el capítulo 5. Bueno, la tierra fue conquistada y luego por medio de Eleazar, el hijo de Aarón, echaron suertes delante del tabernáculo de Jehová, que de Gilgal se lo llevaron a Silo y el tabernáculo estaba en Silo. Así es que allí echaron suertes delante de Jehová y repartieron la tierra. Cada tribu recibió la porción respectiva de su herencia y ya las tribus se habían ido cada quien a su lugar. Había, por supuesto, algunas ciudades que todavía no habían conquistado y si leemos el libro de Josué vamos a recordar que algunas de las batallas que pelearon y victorias que obtuvieron fueron parciales. Dios les dijo que mataran a todos los habitantes de la tierra, que quitaran de la tierra a sus habitantes, a esos habitantes en particular, por la razón particular que ya discutimos. Pero ellos empezaron a hacer alianzas o empezaron a perdonarle la vida a los reyes o a unos, a otros empezaron a quedarse con algunas de las cosas de ellos. Así es que empezaron a obtener victorias parciales. No lograron derrotar a todos los enemigos que Dios les había mandado a derrotar. Y eso nos lleva al libro de Jueces. Y vamos a leer el capítulo 2 del libro de Jueces. Les voy a leer probablemente todo el capítulo. En el capítulo 1 precisamente se nos dice cómo las victorias que obtuvieron fueron parciales. En el capítulo 2 leemos Jueces capítulo 2, verso 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Una cosa importante, en Gilgal
estuvo el arca, y es desde Gilgal que Josué y sus ejércitos hacían incursiones a la tierra de Canaán, destruían a los enemigos y luego regresaban a Gilgal. Fue tiempo después que trasladaron el tabernáculo a Silo. Así es que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y este es el lamentable mensaje que tuvo que transmitirles el ángel de Jehová. Sigue tratándose del Señor Jesucristo, porque está hablando de mi pacto en primera persona. Así es que fue un mensaje muy penoso, muy negativo, pero fue la consecuencia de haber sido desobedientes y de no haber hecho lo que Dios les mandó cuando entraron a la tierra de Canaán. Así es que en el versículo 4, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. Boquim significa los que lloran. Y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Ahora, este es un principio muy importante, porque ya el error había sido cometido. Ya ellos se habían quedado cortos y así dejaron la cosa. Entonces, ahora que vino el ángel de Jehová y les dijo: ustedes empezaron a hacer alianza con los moradores de la tierra, y yo les dije que no hicieran tal cosa. Ahora yo no voy a destruir a los moradores de la tierra que quedan. Ellos van a quedar para azotes para sus costados. Y entonces lloraron y entonces ofrecieron sacrificios. No hace mucho sentido. El que hayan ofrecido sacrificios se supone que representa el que se humillaron y se arrepintieron. Pero en esta ocasión, y por el contexto, ellos están arrepintiéndose por algo que ya hicieron mal y que no se puede remediar. O sea, a estas alturas que ya repartieron la tierra, pues había enemigos en todas las rincones de la tierra, y ya los israelitas habían heredado esos terrenos o territorios con todo y sus enemigos. Ya cada quien estaba viviendo en su territorio. A esas alturas, humillarse y arrepentirse ya no remedia nada. No pueden regresar y volver a matar a los habitantes de la tierra cuando ya hicieron alianza con ellos, cuando ya están viviendo entre ellos. Y muchas veces nosotros nos arrepentimos cuando es demasiado tarde. Y nos arrepentimos por la reprimenda que se nos da. Y cuando finalmente nos damos cuenta, aunque sea parcialmente, de el error de lo que hicimos. Pero si nos hubiéramos arrepentido a tiempo y nos hubiéramos humillado a tiempo, entonces el Señor puede escuchar y puede remediar el asunto cuando todavía no hay tiempo. Pero a estas alturas, pues ya esto ya no se podía remediar. Es una situación que crearon los mismos israelitas, y cuando el Señor les dijo: miren lo que crearon, allí se arrepintieron, pues se hubieran arrepentido antes de crear esa situación. Miren, es como por ejemplo, el pecado de fornicación y de adulterio. Y eso puede traer como consecuencia a un hijo no deseado. Muchas personas, cuando ven que la compañera está embarazada, esperando bebé, por haber hecho algo ilícito, allí se les ocurre arrepentirse. Bueno que se arrepientan, pues nunca va a ser tarde para arrepentirse. Pero si se arrepienten por lo que hicieron, eso no va a borrar lo que hicieron. O sea, el bebé viene en camino. Lo mismo pasa con muchas de nuestras acciones. A veces no buscamos a Dios, no lo consideramos para nada y tomamos unas decisiones terribles. Cuando empezamos a cosechar las consecuencias, nos arrepentimos. Pero hay muchas consecuencias que ya no se pueden cambiar. Eso fue lo que ocurrió aquí, pues. Así es que le llamaron Boquim, lloraron, ofrecieron sacrificios. Y solo para no dejar esto inconcluso, voy a seguir leyendo el capítulo 2 de Jueces.
Dice porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Mientras estuvo viva esa primera generación, que fue la que experimentó todos estos maravillosos milagros que hizo Dios y la emoción de la conquista de la tierra de Canaán y todo eso, pues el testimonio estaba allí, todo el mundo buscaba a Dios. Pero una vez se murió el último miembro de esa generación, ya no quedó un testigo de primera mano. Y entonces la siguiente generación ya no buscó a Dios. Y esto pasa mucho cuando hay grupos, congregaciones, iglesias a quienes Dios en una generación los visita, les da una auténtica visitación, un auténtico avivamiento. Bueno, la siguiente generación todavía tiene el testimonio de primera mano de aquellos que estuvieron allí, pero una tercera generación ya no va a tener un testimonio de primera mano, sino solo una historia o historias. Y allí es donde muchas veces estos avivamientos declinan, ¿verdad? Estamos en Jueces capítulo 2, versículo 11. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Y miren, Dios tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Verdad? Qué misericordioso es el Señor, cuán compasivo es el Señor. A pesar que se apartaban de Dios y por eso les venían los problemas, cuando se humillaban y se arrepentían, el Señor levantaba un caudillo, levantaba un juez que los ayudara, los comandara a pelear esa batalla determinada y les daba un poco de paz y reposo mientras viviera ese juez. Pero una vez se moría ese juez, volvían a las mismas andadas de siempre. Y esto es la conducta de un corazón no regenerado, de un corazón no convertido. Por eso no es suficiente con asistir a la iglesia o con estar rodeados de gente espiritual. No es suficiente que en casa, que en el hogar haya una persona que busque a Dios. Eso no va a bendecir el hogar, pero no va a alterar nuestra condición y nuestra naturaleza hasta que nosotros tengamos un encuentro personal con el Señor Jesucristo y dejemos que Él nos salve y comience a convertirnos. Si nuestro corazón no está convertido, no importa cuán espirituales sean todos a nuestro alrededor y cuán maravillosa sea la iglesia a la que asistimos, en el momento en el que nos den rienda suelta, nuestra naturaleza carnal de siempre va a estar manifestándose, va a estar actuando. Este fue el caso del pueblo de Israel, pues en la dispensación del Antiguo Testamento no había provisión para un cambio de naturaleza. Eso vino a través de Jesucristo, ya en la dispensación en la que estamos nosotros. Pero Dios en su misericordia oía su clamor.
Por supuesto, era culpa de ellos el problema que estaban cosechando, pero se arrepentían y Dios los oía. Ahora tenían que enfrentar el problema. Pero su nuevo problema es el hecho de tener un corazón no regenerado, un corazón no convertido. Entonces, una vez moría el caudillo que Dios levantaba o el juez que Dios levantaba y todo volvía a la normalidad. Normalidad era seguir alejándose de Dios, seguir adorando ídolos, seguir ofendiendo a Dios, seguir andando en la carne. Entonces, versículo 18, Jueces 2:18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Si siguiéramos leyendo este relato en el capítulo 3, encontraríamos enumeradas las naciones con las que vivieron los israelitas y que los hicieron tropezar, en fin. Pero luego pues Dios empezó en su misericordia a levantar jueces o caudillos. Y el ángel de Jehová estuvo involucrado en un par de estos casos. El primero lo encontramos en Jueces capítulo 6. Así es que no importa cuán obstinado era el corazón del pueblo de Israel, cuando se humillaban y clamaban a Dios, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, estaba allí para socorrerlos. Nuevamente, qué misericordioso es el Señor. Ahora, el que Él está allí para socorrer no necesariamente significa que ya tengamos un corazón regenerado. Así es que necesitamos procurar que nuestro corazón no solo sea limpiado de pecados, no solo sea salvado del estado en el que se encuentra a causa del pecado, sino que sea convertido. Salvación y conversión son dos cosas diferentes. La salvación es la acción de rescatarnos del estado de muerte eterna en el que nos encontramos a causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Cuando Jesús nos salva, Él con su sangre nos limpia, cubriendo nuestro pecado y de esa manera haciendo de caso que no pasó. Y esto nos reconcilia con el Padre, ¿verdad? Esa es salvación. Pero el corazón necesita ser transformado, convertido. El día de nuestra salvación, este proceso va a dar inicio. La salvación no es un proceso, la salvación es instantánea. Pero la conversión sí es un proceso. Sí es un proceso, así como la toma de la tierra de Canaán o la conquista de la tierra de Canaán fue un proceso. Así es que Jueces capítulo 6, vamos a leer del verso 11 al 24. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, que es la tribu que Dios levantó para castigar al pueblo de Israel en esos días. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ¿ven qué interesante? No era una criatura celestial, era el ángel de Jehová o el Señor Jesucristo en forma angelical. Verso 14, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Y eso es todo lo que necesitamos saber, que Jesucristo está con nosotros. Y recordemos que Jesucristo dijo, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Verso 17. Él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Creo que es muy obvio que se trataba del Señor Jesucristo en forma angelical, o el ángel de Jehová. Así es que él estuvo presente en esta batalla que comandó Gedeón en contra de los madianitas, y el Señor les dio una victoria maravillosa en esa ocasión. Bueno, terminó la historia de Gedeón, el pueblo de Israel volvió a alejarse de Dios, y Dios así tuvo que ir levantando jueces, caudillos, que los ayudaran, ¿verdad?, a pelear sus batallas. Y entonces tenemos una siguiente historia en Jueces capítulo 13, a partir del verso 1. Jueces 13, a partir del verso 1. Y el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, vuelve a involucrarse aquí con los padres de Sansón. Jueces 13, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué paciente es Dios, ¿verdad? Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. El Señor estaba velando su naturaleza o su identidad en ese momento. Era el ángel de Jehová.
Así es que él se estaba asegurando de que Manoah no pensara, pues es una criatura celestial, a las criaturas celestiales también les podemos ofrecer sacrificio. Entonces el ángel de Jehová muy prudentemente le dio una lección y le dijo, mira, si crees que yo soy un ángel común y corriente y vas a ofrecerme un sacrificio, allí estarías mal porque estarías ofreciéndole un sacrificio a una criatura, por celestial y gloriosa que sea. Un ángel es una criatura. Entonces dijo, si vas a ofrecer un sacrificio, tiene que ser a Jehová, al Creador, no a la criatura. Ahora es Jehová el que se lo estaba diciendo. Pero le dio una tremenda lección acá. Verso 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable, es secreto. Mi nombre es secreto. Mi nombre no va a ser revelado a los hombres hasta cuando lo fue hace 2000 años, ¿verdad? Y Manoah tomó un cabrito de la ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Esto significa que el ángel de Jehová fue quien recibió el holocausto, y eso solo el Señor Jesucristo puede hacerlo, ¿verdad? Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Así es que Manoah todavía estaba velado y Manoah pensaba que se trataba de una criatura celestial. Por eso el ángel de Jehová le dijo, mira, las criaturas celestiales no son para ser adoradas porque siguen siendo criaturas. Toda nuestra adoración y toda nuestra devoción es única y exclusivamente para el Creador. Y esta también es una lección tremenda porque no importa lo que la criatura sea, haya hecho, siga haciendo, represente. No importa qué títulos tenga la criatura o qué títulos le ha dado el ser humano a la criatura a lo largo de los siglos. Si es una criatura, nuestra adoración estaría totalmente desviada de foco si le vamos a dar adoración a esa criatura, por grandiosa que haya sido su vida y sus obras. Nuestra adoración como criaturas le pertenece única y exclusivamente al Creador, a Dios, quien se manifiesta, se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es a Dios a quien le pertenece la adoración de toda su creación. Así es que ojo con eso, esto es muy importante. Ahora nos vamos hasta los tiempos de Daniel, cuando pues el pueblo de Israel se alejó de Dios a tal grado que Dios tuvo que mandar a los caldeos para destruir la ciudad de Jerusalén y llevarse los cautivos a Babilonia por 70 años para darle así descanso a la tierra también. Y estando en Babilonia tenemos nosotros al ángel de Dios también involucrándose en la vida de los buenos hijos o los espirituales que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y tenemos esta historia en Daniel capítulo 3, verso 19, que es muy emocionante, ¿verdad? Daniel capítulo 3, verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, entre paréntesis, quienes se habían negado a adorar esta gran imagen que levantó el rey Nabucodonosor, y él dio sentencia de muerte a quienes no adoraran la imagen. Pero estos tres muchachos eran fieles a Dios, amaban a Dios y no les importaba si era necesario pagar con su vida su devoción a Dios. Ellos iban a seguir siéndole fieles al Señor. Así es que el rey se enojó mucho y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Dijo, ustedes van a ser lanzados al horno de fuego por no haber adorado la imagen. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego.
para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y en la Biblia King James lo tradujeron de esta manera: y el aspecto del cuarto es como el Hijo de Dios. Así es que tiene que haberse tratado de el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, que estuvo presente. Y cuando nosotros demostramos de manera práctica nuestra devoción al Señor Jesucristo y nuestro amor por Él y nuestra fidelidad a Él, debemos creer con toda certeza que Jesús va a estar allí para sostenernos y ayudarnos en la hora de la prueba. Sadrach, Mesach y Abednego, si hubieran muerto ahí en el horno de fuego, pues Dios de todos modos los hubiera librado de mano de Nabucodonosor. Pero Dios quería hacer un milagro todavía mayor y apareció este cuarto varón cuyo aspecto era semejante a hijos de los dioses, o en la versión King James dice al Hijo de Dios. Y este fue un testimonio tremendo para el rey Nabucodonosor. ¿Cuánto se convirtió Nabucodonosor? Si es que se convirtió, ya lo sabremos cuando lleguemos al otro lado. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Qué testimonio más tremendo! Y Dios, el rey terminó engrandeciendo a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esto es lo que el Señor hace con aquellos que son fieles. Esta historia es similar a la historia de aquellos que, pues, se perdieron las bodas del Cordero, se perdieron el arrebatamiento y van a quedar a pasar la gran tribulación. Me refiero no al grupo que mueren como mártires al principio de la gran tribulación, sino al grupo que se menciona después en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, me parece, que son personas que no se dejaron marcar con la marca de la bestia ni poner el número de su nombre. Son personas que no adoraron a la imagen del anticristo y el anticristo finalmente los toma y los mata, pero ellos no mueren como mártires, ellos mueren como vencedores. Ahora, en el caso de ellos, pues la voluntad de Dios sí es que mueran para librarlos de mano del anticristo. Sadrach, Mesach y Abednego, si hubieran muerto allí, hubieran muerto como vencedores, no únicamente como mártires, porque eran personas que tenían una postura firme, sólida en cuanto a su amor, su devoción, su lealtad a Dios. Pero pues en su caso, Dios quiso hacer otra clase de milagro, un milagro tremendo, y dejó un testimonio tremendo en Babilonia esto, ¿verdad? Así es que allí tenemos nosotros al ángel de Jehová en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Y no importa cuán ardiente sea el horno que estemos nosotros sufriendo el día de hoy de pruebas, no importa cuán ardientes sean las pruebas, seamos fieles a Dios, que nuestra devoción se aumente, sea firme, se incremente.
fortalezcámonos en Dios y seámosle fieles, sigamos buscándolo, sigamos alabándolo, sigamos bendiciendo su nombre. Y Él va a estar allí y Él sabrá cómo librarnos de la circunstancia, de la situación. La manera como lo haga es asunto de Dios. El momento en el que lo haga será asunto de Dios. Pero si hemos de morir, que no sea como mártires. Si hemos de morir, que sea como vencedores en el nombre del Señor Jesucristo, para dejar un testimonio maravilloso de fidelidad al Señor. Tenemos otra historia en Daniel capítulo 6. Allí no es explícito lo que sucedió y allí no vemos nosotros explícitamente mencionado al ángel de Jehová en la historia en la que Daniel terminó en el foso de los leones, ya en tiempos del rey Darío. No lo dice la Biblia, no sabemos que así haya sido, que el ángel de Jehová en persona haya estado con Daniel en el foso de los leones, o Dios envió a una criatura celestial a auxiliar a Daniel, o pues simplemente hizo un milagro y se valió de otros medios. No lo dice. Pero si el ángel de Jehová estuvo presente en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, yo no tendría problemas en pensar que el ángel de Jehová en persona, el Señor Jesucristo en persona, fue quien le cerró la boca a los leones, ahí en el foso de los leones donde habían lanzado a Daniel. Ahora, por favor, esto sí no lo dice la Biblia explícitamente, es mi impresión personal, pero pues no lo vamos a poner en la lista de momentos explícitos mencionados en la Biblia en donde aparece el ángel de Jehová o el Señor Jesucristo en forma angelical. Pero si quieren, la historia está en Daniel 6, del verso 16 al 22, y a lo mejor un día sabremos si se trató personalmente del Señor Jesucristo en forma angelical, quien libró a Daniel de la boca de los leones cuando él fue echado al foso. Tenemos una mención más del ángel de Jehová en el libro del profeta Zacarías, pero solo déjenme mencionar algo. Hay otras historias con ángeles en la Biblia, hay muchas. Como les digo, por el contexto podemos saber si se trataba de Jesucristo en forma angelical o de criaturas celestiales, ¿verdad? Hay historias, como por ejemplo aquel ángel que castigó a David y a la ciudad de Jerusalén gravemente cuando David hizo aquel censo. No dice que se trataba del ángel de Jehová, pero pues era un ángel poderoso, ¿verdad? También en el libro de Reyes encontramos nosotros la historia del profeta Elías cuando iba huyendo de Jezabel. Él necesitaba ser fortalecido de manera milagrosa y un ángel le dio un pan cocido sobre las ascuas en 2 ocasiones en esa historia. Ahí tenemos historias tremendas de ángeles, ¿verdad? No sabemos, no dice explícitamente que ha sido el ángel de Jehová, pero allí tienen. Por eso el contexto es tan importante. No hay espacio ni necesidad para estar especulando, ¿verdad? Se las menciono de paso porque son historias muy especiales, muy emocionantes, en donde hubo un ángel allí involucrado, pero allí no dice que sea el ángel de Jehová, así es que debe haber sido pues criaturas celestiales. Las criaturas celestiales, pues criaturas al fin, pero algunas los vemos en la Biblia con un poder tremendo, como el ángel Gabriel, el ángel Miguel, pero siguen siendo criaturas. Nuestra adoración y nuestra devoción son solo para el Creador. Pero bueno, hagamos Zacarías, capítulo 3 del 1 al 10. Zacarías, capítulo 3 del 1 al 10. Y esta es una visión que tuvo Zacarías de Josué. Josué era el nombre del sumo sacerdote en los días en los que los cautivos que estaban en Babilonia regresaron, pues que ahora era persa, regresaron a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Josué era el sumo sacerdote en esa época, o sea, era una persona literal, física. Pero en Zacarías capítulo 3, Zacarías tuvo una visión. Zacarías 3, verso 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí sí se nos dice que era el ángel de Jehová, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel.
Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieras por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Aquí obviamente se trataba del Señor Jesucristo. Así es que este es un versículo muy claro, muy explícito para probar que el ángel de Jehová era el Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos nosotros enumeradas las ocasiones en las que el ángel de Jehová apareció en la antigüedad, desde el Génesis, pues a lo largo de todo el Antiguo Testamento, para involucrarse con los patriarcas, para involucrarse con la historia de la nación de Israel. Y qué emocionante esto. El Señor Jesucristo estuvo con ellos en forma angelical porque aún no le había sido provisto un cuerpo físico. No era tiempo para manifestarse como hombre aquí en la tierra. Pero hoy nosotros tenemos a Jesucristo, hombre resucitado, y Él está con nosotros y Él está en nosotros. Debemos estar conscientes que Él se involucra en nuestra vida y nos ayuda a pelear nuestras batallas. Y Él está con nosotros en cada paso que damos camino a la tierra de Canaán. Y Él está con nosotros viendo nuestra determinación cada vez que afirmamos nuestra vocación y elección. Cada vez que afirmamos nuestro llamamiento con nuestras elecciones, el Señor Jesucristo está allí para fortalecernos, para ayudarnos, para tomar nota y para hacer un registro en este libro en donde están registradas todas nuestras obras. Así es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto concluye nuestro estudio del ángel de Jehová o del Señor Jesucristo, quien literalmente apareció en forma angelical en muchas ocasiones en la dispensación del Antiguo Testamento. Así es que en nuestro próximo estudio vamos a pasar a estudiar otras cosas y tarde o temprano vamos a llegar a los evangelios y vamos a estudiar la vida del Señor Jesucristo, Dios mediante. Así es que no se lo pierdan. Dios los bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, una vez más pidiéndote que estas semillas de tu palabra se arraiguen en nuestros corazones y den mucho fruto. Que den fruto al 100 por 1 en la vida de todos nosotros. Te lo pedimos, ayúdanos a conocer mejor a Jesucristo. Ayúdanos, Señor Dios, a afirmar nuestra vocación y nuestra elección por Cristo cada día. Y ayúdanos a ser fieles hasta el final, Señor. Ayúdanos a terminar nuestros días como vencedores, victoriosos. Señor Dios, habiendo llegado a ser y a hacer todo lo que tú nos llamaste a hacer y a hacer. Gracias por este día, por tu palabra y por este estudio. Bendice a todos los oyentes, te lo ruego y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.